a la distancia que son 5 millas, dividido para, ahora lo podemos ver así, ¿no? Para que se parezca un poco más a lo del teorema del valor medio. ¿Qué sería? Sería el S de t final, vamos a llamarle eso, ¿no? El S del t final menos el S del t inicial sobre el t final menos el t inicial. Así lo podemos calcular. Aquí no me han dado la función distancia. Si me hubieran dado la función distancia, el S, el espacio, pues tendría que evaluarlo. Pero sí me han dado este valor de aquí. Yo sé que el tiempo final, ¿cuánto es? 4 minutos. Pero como las de acá están en horas, para tener en las mismas unidades, ¿cuánto sería 4 minutos? En horas. Pero pongámoslo bonito, pues pongámoslo así, ¿ya? Porque es dividido para 60, ¿verdad? Eso está en horas. Sí. Entonces, ese del tiempo final son 5 millas. Porque estoy partiendo de que este es mi punto inicial, esto sería 0, esto estaría en millas, y esto sería 1 sobre 15 horas. Entonces, la velocidad promedio, aquí es ¿cuánto? Para que él haya logrado cubrir esta distancia que hay entre los patrulleros de 5 millas en 4 minutos, tuvo que en algún momento haber viajado ¿a qué velocidad? A 75 millas por hora. Así que este señor fue pilas, ¿no es cierto? Porque ya se dio cuenta que había otro radar y ¿qué hizo? Bajó la velocidad, de tal manera que cuando llegó al otro radar ya medía 50. Pero nosotros podemos probar que él sí infringió la ley. Hubo algún momento en el intervalo en el que él viajó a 75 millas por hora. Él sobrepasó el límite de velocidad. Así que igual le podemos poner una multa. Entonces le decía que hay otros problemitas interesantes, ¿no? ¿Como cuáles? Mira el siguiente, ¿no? Le dicen, suponga que en una carrera el caballo A y el caballo B inician en el mismo punto. Suponga que en una carrera el caballo A y el caballo B inician en el mismo punto y terminan empatados. Ya, seguido. Demuestre que sus velocidades fueron idénticas en algún instante de la carrera. Demuestre que sus velocidades fueron idénticas en algún instante de la carrera. A ver, allí los quiero ver. ¿Cómo lo plantearían? Este lo tomamos en el último examen. Estaban corriendo, no sé cómo era la pista, ¿no? Bueno, supongamos que es una rectilínea porque eso no nos interesa, puede haber sido curva. Yo no sé cómo fue la función de distancia para este caballo, ¿no? Pero seguramente estaba en función del tiempo. ¿Cómo él estaba aquí avanzando? Era algún x de t. Si esto era un x, este era un x igual a un f de t para el caballo A. Si quiere, llamémosle XA. O vamos a dejarle así, XA. Y para el caballo B, este caballo B también estaba... Este es mi tiempo cero y este es mi tiempo final. ¿Sí? Este de aquí también estaba recorriendo una distancia que puedo usted llamarla Y, ¿no? O si le puse que XA, XB. Pero este XB no es la misma función de acá arriba. No, es alguna otra función que también dependerá del tiempo, porque él tendrá su propia velocidad, aceleración, etc. En todo caso, si quiero describir su movimiento, es alguna función del tiempo. Sí. Lo que yo sí sé es que partieron en el mismo momento, es decir que f de t sub 0 es igual a g de t sub 0. ¿Y qué también sé? Sé que llegaron al mismo tiempo, es decir que f de t final es igual a g de t final. ¿Por qué? Porque llegaron empatadas. Tal vez en algún momento este le iba ganando para un t1, para un t2, el otro aceleró, pero al final llegaron empatados. Eso es lo que me dice el problema. Yo puedo crear otra vez una función auxiliar, se me hace más fácil. Una función auxiliar que le voy a llamar S.
donde S de t yo voy a ponerla como la diferencia entre f de t y g de t. Adivine por qué quiero hacer esto. Para poder aplicar el teorema de Rowley. No, es que aquí si el S... Sí. Si yo veo esta función así como la he puesto, resulta que S de t inicial, ¿cuánto sería? No es tanto por el valor, sino, bueno, S de t inicial es 0, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ambos son iguales. ¿Y S de t final qué sería? Sería 0. Así que existe algún t, y si le quiere llamar t prima, como usted quiere, ¿no? Existe algún t dentro del intervalo, así interior, ¿no? ¿Cuál es mi intervalo? T0, TF, tal que S' de t vale 0. Sí, estamos de acuerdo. ¿Pero qué es S' de t? No, aquí tengo. Sí, que S' de t es igual a F' de t menos G' de t. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto vale? Vale 0. Entonces, ¿qué estoy probando aquí? Que existe algún t donde F' de t es igual a G' de t. ¿Y qué son F' de t y G' de t? F' sería la rapidez del caballo A y G' de t sería la rapidez del caballo B. ¿Qué estoy probando? Que efectivamente hubo algún momento en que los dos iban a la misma velocidad. Eso me pedían probar, ¿cierto? Y ya está. Le dicen, usa el teorema del valor medio. Use el teorema del valor medio para demostrar que el valor absoluto del seno de B menos el seno de A es menor o igual que el seno de A, que el valor absoluto de B menos A. Use el teorema del valor medio para demostrar eso que está allí. Y entonces se puso interesante la cosa. Que mientras me pongan funcioncitas, como el primer ejercicio es facilito, ¿sí o no? Eso también es fácil, lo que pasa es que hay que ver cómo abordamos el tema. Ahora, si me hubieran dicho nada más demuestre esto, como que, ¿y qué es eso? Pero por aquí ahorita ya tengo sospechas de un teorema de valor medio, ¿cierto? No tengo sospechas. Lo dividimos para B menos A. Obviamente aquí me dirán que B es distinto de A, pues, ¿no? Si no, no tendría sentido el asunto. O sea, tendría que verlo allí. Para B distinto de A. ¿Cómo lo hacemos? Si ve que si ya estoy sospechando el teorema de valor medio, eso me suena a seno de B menos seno de A sobre B menos A. Aquí estaríamos hablando de qué función a la que le voy a aplicar a la función seno, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, sea f de x igual a seno de x para x, y voy a tomar un x así, ¿no? Y voy a decir que x está en este intervalo. Pregunto, ¿esta función que tengo aquí es continua? ¿Es derivable? ¿Para qué intervalo? Para el que usted quiera. Porque lo es para todos los reales. Entonces será para cualquier subintervalo de los reales, subconjunto de los reales. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, si yo tomo un intervalo allí, yo sé que existirá algún x sub 0, o sea, como le quiera llamar, dentro del intervalo, ¿cierto? Así, con el intervalo abierto. Dentro del intervalo, tal que, ¿qué va a ocurrir? Que la función esta, ¿no? F' evaluada en x0 debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual a f de b menos f de a
sobre b menos a. Así, entonces, ¿qué es f' evaluada en 0? ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno de x0, ¿no? Entonces tengo que, ¿existe algún x0 dentro del intervalo donde el coseno de x0 es igual a qué? Al seno de b menos el seno de a sobre b menos a. ¿Cierto? Sí, ¿estamos de acuerdo? Pero, aquí yo voy a seguir, el coseno de x, cualquiera que este sea, siempre será menor o igual que ¿cuánto? Menor o igual que 1. Eso lo sabemos por propiedades del coseno, es una función acotada. ¿Y a qué es igual este coseno de 0? Ahí esto, ¿no es cierto? Coseno de x0. Y eso será igual a esto, ¿sí o no? Así que yo sé que el seno de b menos este valor es menor o igual que 1. ¿Y de ahí qué digo? Y ya está. Lo mismo. Ponga, por favor, teorema de Cauchy. Pero no le diga Cauchy, dígale Cauchy. ¿Ya lo vimos? ¿Ya lo demostraron? No hemos visto eso. También le llaman algunos teoremas generalizados del valor medio. Y es en ese teorema que se basa luego el teorema de L'Hopital. Sí, L'Hopital. Entonces, ¿qué dice el teorema de Cauchy? Ya les digo, todavía no. Le dicen, sean f y g funciones continuas, sean f y g funciones continuas en a, b cerrado, y diferenciables en a, b abierto. Ouch. Entonces, existe al menos un número x sub 0 en a, b abierto, tal que f' de x0 dividido para g' de x sub 0 sobre g' de x0 es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. B menos a. Perdón. Ay, era cansancio ya. Sobre G de B menos G de A. Ahí sí. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa aquí. Aquí pareciera nada más que cogimos el mismo C que se cumple para F' y que se cumple para G y los dividimos. No es así tan sencillo. Pero al final lo vamos a terminar viendo así. Y es que no estamos diciendo que sean iguales, lo que estamos diciendo es que la razón entre estas dos es la misma razón que hay entre estas dos. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo lo demostramos? Al igual que el caso anterior, necesitaremos una función auxiliar. Pero aquí hay una cosa, ¿no? Y es que estoy relacionando un par de funciones allí que no sé cómo serán.
En todo caso, lo que sí sé es que si las combino para formar otra, y si uso solamente operación de suma y producto por escalar, me quedará una función que también es continua y derivable. Así que yo voy a decir aquí sea, pero en este caso voy a decir f de x más k por g de x. Más k por g de x. Sí. Y luego, yo voy a querer que esta cumpla las condiciones para que tenga para poder aplicar uno de los teoremas, ¿verdad? Que sería, o bien podría ser, que sería aquí en este caso, podríamos trabajar con el teorema de Rolle. Y entonces, para que se cumpla el teorema de Rolle, ¿qué debería pasar? Debería pasar que S de B sea igual a S de A. ¿Qué sería S de B? S de B sería F de B más K por G de B. ¿Y quién sería S de A? S de A sería igual a F de A más K por G de A. Para que yo pueda aplicar el teorema de Rolle, ¿qué debería cumplirse? Ya es continuo y derivable, pero yo debería escoger, es que mi problema aquí es que no sé cuánto vale K. Mi K aquí debería ser cuánto para que se cumpla el teorema de Rolle. Para que el teorema de Rolle se cumpla, aquí, vamos a poner aquí. K debería ser cuánto. Es que yo quiero condicionar, no sé en este caso quién es exactamente mi función, la quiero condicionar. Yo he definido esa función así. Pero para que esta función cumpla las condiciones del teorema de Rolle, debe ocurrir que S de B sea igual a S de A. Sí. Para que... ¿Cuánto debe valer K? Entonces tengo allí, ¿no? Para encontrar K, debería pasar que F de B más K por G de B debería ser igual a ¿qué? Debería ser igual a F de A más K por G de A. De modo entonces que K va a ser igual a F de B menos F de A sobre no, acá G de A sería, ¿no? G de A menos G de B, así, ¿me ayuda? Es decir, si K es igual a esto, ¿qué va a pasar? Se va a cumplir el teorema de Rolle. Es decir, que si K vale eso, entonces existe algún X0, ¿sí o no? ¿En dónde? En el interior del intervalo, tal que S' de X0 vale ¿cuánto? Vale 0. ¿Y quién es S' de X sub 0? Hay que sacarla, pues. S' de X es igual a ¿qué? A F' de X más K por G' de X, ¿cierto? Sí, así que resulta que S' de X0, que es igual a F' de X sub 0 más K por G' de X sub 0, ¿vale cuánto? Pues vale 0. Y de aquí resulta que K sería igual a ¿qué? A menos F' de X sub 0 sobre G' de X sub 0. Hasta aquí no le dimos un nombre, ¿no? Esto era un 1 y esto era un 2. Y así que de 1 y 2, ¿qué voy a decir? Que F' de X sub 0 sobre G' de X sub 0 sería igual a menos K, ¿cierto? A menos K, que vale ¿cuánto? Que vale menos F de B menos F de A sobre G de A menos G de B, que con el signo que está ahí delante me quedaría como
G de B menos G de A. Y eso es lo que queríamos demostrar. Otra vez los espero un minutito. Apúrese, por lo menos llegamos al enunciado del teorema de L'Hopital. La demostración no creo que alcancemos hoy, pero por lo menos quiero ver el enunciado. Teorema de L'Hopital. L'Hopital, así. L apóstrofe Hopital. Teorema o regla de L'Hopital. Le dicen, sean f y g funciones derivables, sean f y g funciones derivables, en un intervalo abierto A, B, que contiene a C. Que en un intervalo abierto A, B que contiene a C. Excepto posiblemente, en el propio C. C es derivable para todo punto, incluyendo no al C. Eso es lo que me están diciendo aquí. Entonces, sea f y g funciones derivables en un intervalo abierto como B que contiene a C, excepto posiblemente en el propio C. Seguido. Suponga que g' de x es distinto de 0 para todo x en A, B abierto. Excepto posiblemente en C. Luego le dicen, si el límite, cuando x tiende a C, si el límite cuando x tiende a C de f de x es igual al límite cuando x tiende a C de g de x es igual a 0, o si el límite cuando x tiende a C del valor absoluto de f es infinito, y el límite cuando x tiende a C y de g de x en valor absoluto es infinito. ¿Por qué le ponen en valor absoluto? Porque podría ser que sea hacia más o hacia menos infinito. Al ponerle valor absoluto aquí, solo me interesa que es una magnitud muy grande. Me estoy olvidando del signo, o no estoy tomando en cuenta el signo. Entonces, para cualquiera de estos dos casos, el límite cuando x tiende a C de f de x sobre g de x es igual al límite cuando x tiende a C de f' de x sobre g' de x. Sobre g' de x. Y claro, ustedes han estado esperando mucho por ese teorema. Porque no estaba esperando mucho por ese teorema. Porque la aplicación de este teorema reduce muchos otros problemas que tenía antes. Me va a reducir la dificultad de estos límites. ¿Se acuerda, por ejemplo, el clásico que lo hemos tomado no sé cuántas veces? Seno de x sobre x. Vimos que era 1 y lo hicimos con la tablita para tener una idea de manera empírica. Luego lo hicimos con series, lo hicimos con teorema de emparedado. Ahora lo hacemos con L'Hopital. Ojo, aquí es importante siempre que vaya a usar un teorema las condiciones del teorema. ¿Cuándo lo puedo usar? Cuando evaluar este límite, si se da cuenta, el f le tiene que quedar 0 y el g 0. Es decir, será para forma indeterminada, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Entonces, si este me da 0, este me da 0, ¿puedo hacer qué cosa? Ojo, no es la derivada de la división. Siempre se ve aquí a f independiente de g. La derivada de seno, coseno. La derivada de x,
cuidado me vaya a derivar la división así, ¿eh? No me mezcle las cosas. Y vuelvo a evaluar. ¿Y esto cuánto me queda? Una cosa importante para decir aquí. A ver, una cosa importante. Solo me sirve para estas indeterminaciones. ¿Me atiende? ¿Qué harían ustedes con esta? Puedo usar, ese es uno de los infinitos, pero sí la puedo acomodar para usarla. Aquí, ¿cómo lo haríamos con L'Hopital? Primero debo tener alguna de esas formas indeterminadas, así que voy a hacer el viejo truco de E al logaritmo natural de esto. Así, miren. ¿Lo ve? Que estoy usando propiedades de logaritmo. Si yo veo acá arriba, ahora sí puedo usar acá arriba, ¿qué cosa? Logaritmo natural de esto sobre x, ¿verdad? Si evalúo el de arriba me queda 0, el de abajo me queda 0, puedo usar L'Hopital. Y si usamos L'Hopital, ¿qué me queda? Derivada del logaritmo natural de 1 más x. 1 sobre 1 más x. Y aquí abajo, 1. Vuelvo a evaluar este límite. ¿Y qué me queda? Me queda 1. Ah, porque antes yo le dije eso es C, ¿verdad? Pero no lo habíamos probado. Se lo acabo de probar. Y bueno, y L'Hopital se ve muy interesante, pero más interesante que eso sería demostrar L'Hopital. Lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ya no alcanzamos ahorita.